estábamos empezando a trabajar el metabolismo de la glucosa para poder, digamos, entender después cómo es el tema del conocimiento de los medicamentos. Bueno, entonces, en el punto que habíamos dejado, la clase anterior, habíamos hablado algo de la forma en que, una de las formas en que puede aprovechar cualquier célula la glucosa se llama a través de un proceso que se llama glucólisis, que habíamos visto que es la oxidación de la glucosa, que se podía hacer en forma, digamos, con necesidad de oxígeno, sin necesidad de oxígeno, pero que siempre tenía un objetivo que era muy importante, que era la formación de energía. Habíamos quedado un poquito de esto. Bueno, ahora vamos a ver un poco más detallado este tema, por lo menos empezando ahora, porque cuando querramos ver acciones de los medicamentos digamos, hipoglucemiantes, para decirlo de alguna forma más sencilla, o sea, los que pueden bajar la glucemia, y para poder entender la parte fisiológica de la enfermedad, bueno, vamos a ir después viendo en qué puntos estos medicamentos actúan. Bueno, yo les voy diciendo que dentro de lo que es conocimiento del medicamento hay algunos que tienen que ver con la insulina y otros que se llaman hipoglucemiantes orales que pueden actuar de diferente manera. Pero para eso primero tenemos que ir a lo básico. Yo dentro de lo básico lo voy a encarar como cuando damos una materia en otra institución, fisiología. ¿Qué quiere decir? No me voy a poner a colocar fórmulas químicas, sino la idea es que puedan entender el concepto. Entonces, lo que vamos a trabajar hoy es entender un poquito más qué es lo que pasa dentro de la glucólisis, dentro de esa oxidación que habíamos visto que tiene dos productos finales en el ser humano, que son el ácido pirúvico y el ácido láctico. Bueno, entonces, y ojo, la glucólisis, aparte es una estrategia que tienen las células para poder mantener un nivel adecuado de glucosa en sangre. Quiere decir que si hay algún punto en donde ella falla, puede ser una causa que no podamos regular bien esa glucemia. Por eso lo doy. ¿Está? Entonces, bueno, para poder entender esto tenemos que partir primero, y esto es muy importante, porque la fisiología nos da prácticamente muchas veces la pista de cómo actúan los medicamentos. Tenemos un poquitito, algunas cositas que señalar de la insulina. La insulina es una hormona que naturalmente es sintetizada, fabricada por nuestro organismo. Es una hormona que pertenece químicamente, y esto lo doy porque el medicamento, la fórmula farmacéutica, cuando se vende en farmacia insulina, es un relleno de ella. Es una... es un polipéptido. ¿Sí? Entonces los digo, polipéptidos, ¿se acuerdan que eran uniones de aminoácidos? Más o menos por ahí andamos. Los polipéptidos tienen siempre pesos moleculares menores que las proteínas. Pero que tengan peso molecular menor no significa que no tengan la misma importancia. Como decía alguien, tiene igual la importancia. Entonces, ¿por qué les digo polipéptido? Bueno, porque ustedes van a ser técnicos en farmacia hospitalaria. Entonces, cuando van a dispensar a la insulina como medicamento, ustedes van a ver que hasta ahora, salvo ahora que varió un poquitito esto, pero hasta ahora las más clásicas son las formas inyectables.
hay alguna en aerosol, pero bueno, estamos un poco en pañales con eso. Son inyectables, endovenosos, subcutáneos. O sea, ¿por qué son inyectables? Porque son digamos, el medicamento, que sería la forma artificial de la insulina, remeda a la insulina natural. Entonces tienen que hacer la similar, como polipéptidos. Entonces, origen polipeptídico. Profe, ¿qué había dicho anteriormente sobre el peso molecular? Claro. ¿Era menor a? Los polipéptidos suelen tener pesos moleculares menor que las proteínas. Más o menos ustedes recuerdan algo de esto. Vos primero lo que necesitas es un aminoácido, o sea, un compuesto orgánico que tenga estas dos funciones. La función ácido carboxílico y la función amino-amina. Eso es un aminoácido. Bueno, para hacerlo sencillo, ¿no? Esos aminoácidos cuando se unen forman unas moléculas que se llaman péptidos. Cuando son muchos, polipéptidos. Más de 2, por ejemplo, si no dipéptidos, más de 2 polipéptidos. Y cuando se dice que alcanzan un peso molecular de 5000, uno tendría derecho de hablar de proteína. Eso está escrito, lo hemos escrito en el librito nuestro de biología, pero ahí está en tema de revisión. ¿Qué quiere decir? Hay proteínas que pueden tener menor peso molecular y polipéptidos que pueden tener mayor. Eso de 5000 está ahí. Hoy en día, recién casualmente en otra institución para formar farmacéuticos, son estudiantes de segundo año, estábamos hablando del sistema inmune. Entonces, en ese sistema inmune, muchas veces uno lo que tiene que colocar son polipéptidos que tienen hasta casi funciones como las proteínas. Porque lo más importante es la estructura espacial. O sea, qué pliegues pueden tener. Pero bueno, eso lo dejamos. Pero yo, digamos, en el caso de ustedes, yo remarco esto porque para poderles darle el fundamento de por qué es inyectable la insulina. ¿Se entiende? Más allá que, reitero, hay formas, algunas más modernas, no se comercializan tanto, tengo entendido, en el país, que son en aerosol y no tienen por ahí tanta efectividad. Otra cosa que ustedes van a ver, la insulina se sintetiza, la natural, y ahí está el problema, en el páncreas. O sea, se sintetiza, digamos, en el páncreas. Y dentro del páncreas, en unas células que son células que se llaman células beta. O sea, es el páncreas endocrino. Endocrino quiere decir que lo que produce va a la sangre. En la otra parte del páncreas es exócrina. De vuelta. Naturalmente, y ahí está también el problema en la diabetes, por eso hay un medicamento que lo puede sustituir, se sintetiza en el páncreas endocrino, en una zona que se llama islotes, así se escribe, el Langerhans. O sea, es el lugar donde, la zona esa se llama islot, o islotes del páncreas. Entonces, esta es una ciudad en Alemania, donde se hace casualmente muchas veces congresos de diabetes. Bueno, entonces estos son los islotes. O sea, estos islotes tienen, entre otros, una célula que se llama beta. Y en esa célula beta se produce la insulina normalmente. Y acá vengo a otra cosa. Aún normal y aún en los preparados farmacéuticos, ustedes van a ver que está asociado a moléculas de zinc, o que les dicen zinc protamina. Esto también se ve tanto en la de la cajita roja, la corriente, como la cajita verde. Zinc, protamina. Bueno, ¿qué es esto del zinc y la protamina? Bueno, esto forma lo que se llama
la parte que le da estabilidad a la molécula. El zinc actúa como un cofactor y la protamina como un ayudante de ese cofactor. ¿Me explico? Es una parte que le da estabilidad. Exacto, a la molécula. Porque, porque pensemos lo siguiente, las moléculas son cosas así, muy plegadas, nos vamos a hacer, esto vamos a decir que lo hizo Picasso, ah, sí, bueno, hay una anécdota que se la atribuyen a San Martín, se la atribuyen. Hoy en día, Platón dice eso, se sonríe. Pero supongamos que fue cierta. Entonces San Martín estaba en Mendoza, que es la tierra de vinos, los vinos, los viñeros, todo eso. O por lo menos era así en la época de San Martín, qué sé yo, ahora no sé. Entonces, les vinieron una gente, unos catadores muy expertos en probar vinos. Los que prueban vinos y catan vinos es una carrera llamada enología. La pasan bárbaro, pero son ingenieros enólogos, ¿no? Para no solo catar, sino estar en el tema de la producción. Bueno, pero no sé si en esa época existía o no, pero bueno, el tema no habrá existido porque en la Universidad de Buenos Aires y en Córdoba no había, bueno, no estaba todavía esta carrera. Entonces, los tipos eran súper expertos. Entonces, dicen que San Martín hizo lo siguiente. Vació una botella de una marca de vino muy buena y puso algo parecido, un poco parecido al querosén, para decirlo, no, pero era vino, un vinacho así de poca monta. Pero lo puso en esa botella, lo etiquetó y se los dio para probar. Bueno, los tipos dijeron, sí, esto tiene un gran sabor. Les hizo meter el tarro. Era un piola bárbaro. La verdad que la forma en que hacía la estrategia de las batallas, bueno, es una cosa. Al que le guste leer algo de esto, hay un libro, no importa, no es por el valor histórico, pero sino el valor estratégico de cómo movían los ejércitos, está el libro de Bartolomé Mitre, Historia de San Martín y la emancipación sudamericana. Son dos tomos. Mitre era un tipo que escribía muy bien, nunca ganó ninguna batalla, pero bueno, eso lo hizo bien. Bueno, las proteínas son algo así, estimadísimos. Son, digamos, tienen estructuras todas que se van plegando entre ellos. Y vos dirás, Lina, ¿por qué se van plegando entre ellos? Porque acordate que tienen, en general, nosotros está calculado que hay 150 aminoácidos en total en todos los elementos que forman parte de la Tierra. ¿Pero eso sería la molécula o la proteína? No, esto sería una imagen de la molécula proteica, de una proteína. Una molécula de una proteína. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tienen esta forma? La idea es la siguiente, ¿por qué se pliegan? Bueno, justamente porque la cantidad de aminoácidos que hay para poder formar todas las proteínas corporales no es más de 20. Y de esos 20 tenés que tener unos 8 o 9 que son esenciales, que no los puede ni producir el organismo y que tienen que venir en la dieta con proteínas de alto valor biológico. Entonces, ¿qué pasa? Como hay que usar siempre los mismos, pero las proteínas son un montón, son muy diferentes, la única forma que se puede hacer es, ¿alguno de ustedes alguna vez intentó resolver un jueguito que se llama Sudoku? Sí. ¿Sí? ¿Fácil o difícil? Según El nivel avanzado. Difícil. Jodido, ¿no? ¿Nunca pensaron que en un diario, en un lugar, no sé, lo primero que yo cuando vi eso, todos los días te ponen un problema diferente? Es genial, porque son unos numeritos nada más. Bueno, acá parece que con las proteínas y los aminoácidos pasa lo mismo.
Como son 20 y tenés que formar, qué sé yo, insulina, una proteína que da movimiento, otra que te forma el pelo, otra que conduce oxígeno, que no tiene nada que ver una con la otra, tenés que hacer juegos secuenciales. Una especie de sudoku, o sea, poner acá uno, poner acá otro, ¿no? Parece, el sudoku parece una cosa muy sencilla, ¿no? Son numeritos de 1 a 9, lo único que vos tenés que hacer es hacer series, tanto horizontal como verticalmente, nunca diagonal, y no repetirlos. No hay más reglas, pero agarrate cuando querés hacer aún el intermedio, bueno. Entonces, ¿cómo es el asunto? Hacen eso, la secuencia. La secuencia te la da la genética, o la epigenética ahora también. Entonces, ¿qué pasa? Es muy probable que en estas moléculas haya unos aminoácidos esenciales, uno que se llama cisteína. Y se llama cisteína porque dentro de los grupos químicos tiene grupos así sulfatos, sulfhidrilos. Entonces, ¿qué pasa? Si solamente la única forma de formar la proteína es ir haciendo como en el sudoku, cambiando o probando, es muy probable que en algún momento dos grupos de estos se enfrenten, porque no tengo mucho, 20 nada más. Entonces, ¿cómo hago para fabricar proteínas tan distintas de alto peso molecular? Entonces, ¿qué pasa? Si dos negativos se enfrentan, se rechazan. ¿Y cuál es el problema que se rechazan? Bueno, que en vez de formar este rulo, el rulo se abre. ¿Y cuál es el problema que se abre? No tenés la proteína, flaco. Se terminó todo. Se destruyó. Por una idiotez así, se destruyó. Listo. Entonces, sabia la naturaleza, te pone ahí un mediador que es el zinc. Entonces te pone ahí, engancha bien ahí, ¿y qué le da? ¿Qué dicen en bioquímica? Estabilidad a la molécula. Por eso es tan importante esa, se dice metaloproteína, no importa. ¿Está? Y por eso también, inclusive cuando uno lo quiere fabricar farmacéuticamente, tiene que buscar también el zinc. No le queda otro. O algún otro cofactor por ahí, algo positivo. ¿Se entendió esto, lo que dije? Quiere decir que si te falta zinc, por más que tengas, vas a tener generalmente no hace falta demasiado zinc en el cuerpo humano. Con poder ingerir una dieta con verduras, aportes de zinc, de cobre, bastante importante. Zinc, cobre, no son muy... Nunca por Dios bronce, el bronce por ahora no. Cuando uno se muere. Bueno, entonces, esto es zinc y cobre. Una vez lo he escrito en un curso de atención. Bueno, zinc, entonces, zinc, proteínas, polifenol. Muy bien. Entonces, esta es la insulina natural, pero cuando hablemos del medicamento insulina, es algo parecido a esto. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, ahora que sabemos que esta es la insulina natural, nosotros tenemos que despejar un tema que tiene que ver cuáles son las acciones y los efectos de esa insulina natural. Ahora, esa insulina natural en el cuerpo humano, ¿cuándo se segrega más? Porque siempre, de cualquier cosa que hablemos, dentro de lo que es la composición corporal, siempre hay una secreción basal, no existe el cero. Claro, la pregunta que uno se haría, ¿por qué en algún momento dado el páncreas tiene que segregar, sintetizar más insulina? ¿En qué momento de nuestra vida diaria
Porque si uno tiene en cuenta eso, después en la diabetes, como este mecanismo o falla o no alcanza a cubrir todas las necesidades, vamos a poder entender por qué hay que dar terapia sustitutiva. Salta así. Ayer, dando esta clase a esta segundo año de farmacia, la carrera, una de las cosas, bueno, porque ahora tienen un parcial, unas cosas que nos planteaban a mí, a los docentes, ay, pero esta materia en fisiología tiene como, qué sé yo, 5 correlativas con la de tercera, cuarta, no aprobamos esta, quedamos en el medio ahí. Bueno, entonces mi compañero docente, que es más joven y todo, quería decir, espera un poquitito. En un ratito te vamos a contestar por qué tiene 4 o 5 correlativas. Entonces, claro, cualquier tema que uno toque dentro de lo que es fisiología, o por ahí esto, lo que sea, tiene una base para poder entender farmacología, microbiología, patología y todo. Bueno, entonces terminamos la clase. Bueno, ahora querés, le digo que te conteste. No, ya lo entendí. ¿Viste? Le dije al otro después cuando se fueron todos, ¿cómo te ahorrás? ¿Qué va a hacer? Bueno, entonces, la insulina tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que a mí me hace que aumente la insulina en nuestra sangre? Ojo, la glándula endocrina siempre lo que produce y lo vuelca a la sangre, nunca al exterior. No hay conductos al exterior. El páncreas es una glándula mixta, externa e interna, pero ahora estamos viendo la parte endocrina. Entonces, ¿qué es lo que hace? La pregunta que uno se haría, hace que se segregue más insulina que otra. Bueno, justamente cuando aumenta la glucemia en la sangre, el aumento de la glucosa en sangre hace que el páncreas tenga la necesidad de producir y liberar más insulina a la sangre. Ese es el estímulo, el aumento de la glucemia. ¿Cuándo lo vemos en condiciones fisiológicas? Bueno, cuando, por ejemplo, nosotros terminamos por ahí de comer una comida con hidratos de carbono, con algo de grasa, supongamos un almuerzo, a la media hora, más o menos 40 minutos, que dejamos que se vacíe la cámara gástrica, hay que empezar, se empieza la absorción de la glucosa y todo un proceso digestivo que no viene ahora al cuento, ¿y qué pasa? Y aumenta. ¿Está? Entonces, la situación fisiológica por la cual te aumenta la glucemia es cuando haces una ingesta, ¿entienden la palabra? Una ingesta donde abunden los hidratos de carbono y las grasas. ¿Se entiende? Sí. ¿Cómo viene el tema? Entonces, ahí te aumenta la glucemia. Y esto también, cuando el tema de la diabetes, para tratarlo, se lo tiene que enfocar desde muchos aspectos. Uno de ellos, uno de los aspectos que hacemos es con medicamentos, pero también hay nutrición, hay actividad física, varios puntos. Por este punto, que tiene que ver con el aumento de la glucemia cuando uno hace la ingesta, bueno, eso permite nutricionalmente por ahí tomar algún tipo de estrategia y aún farmacológicamente hoy en día. Hoy en día hay medicamentos hipoglucemiantes orales que bloquean la absorción de la glucosa en el intestino. Bueno, pero es un punto importante tener en cuenta. Por eso nosotros, por ejemplo, en el profesor de educación física, cuando hablamos de estos temas, antiguamente se decía que la insulina es la hormona anti-ejercicio. ¿Por qué anti-ejercicio? Porque justamente la insulina lo que va a tratar de hacer que esa glucemia que aumentó vaya desapareciendo y se almacene. Bueno, seguimos. Aumenta la glucemia. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hace la insulina? La insulina normalmente lo que hace es tratar de bajar esta glucemia, o sea, bajarla.
bajar la glucemia para mantenerla en valores, como habíamos dicho, entre 70 y 110 miligramos por ciento aproximadamente. Bueno, para ello, ¿qué es lo que hace? Bueno, una vez que es segregada por el páncreas, la insulina, entonces, una de las cosas que va a hacer es, primero, estimula la absorción de glucosa en el intestino delgado. Yo les pongo, ¿cómo se llama? Yeyuno ileo, la zona. Entonces, me estimula esta absorción. Perfecto. Me estimula también la reabsorción de la glucosa en el riñón. En los túbulos renales, en el túbulo contorneado proximal. Bueno, la glucosa entonces entra a la sangre y por acción de la insulina va justamente a tener otro tipo de efecto. O sea, una vez que entró. ¿Esto lo puedo sacar? Bueno. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Alguna preguntita de lo que dije? ¿Va a tener, profe? Va a tener ahora otras acciones. Yo lo que les estoy diciendo primero, que la glucosa entra por acción de la insulina al interior de nuestra sangre, para hacerlo fácil. Bueno, pero entró la glucosa, y entra mucha, porque comimos. Este mecanismo, insisto, pasa en el diabético. Comimos. Entonces, una vez que entró en la sangre, ¿cómo hacemos para, fundamentalmente, doy un cachitito más, ¿me aguanta? Son y 45. Bueno, ¿cómo hacemos ahora? Porque vamos a por lo menos a dejar para que se entienda lo que sigue. Comimos. La insulina, que en este caso está andando perfecto, hizo que entre mucha glucosa en la sangre, mucha, bueno, de acuerdo a lo que uno comió. ¿Sí? Entonces, en un principio, si entró a la sangre, la glucosa tiene que aumentar. Hasta acá no quiere decir que tengas un problema, porque la insulina sigue actuando. El problema es cuando la insulina no puede actuar, porque falta o porque se produce, pero no en una cantidad de acuerdo a lo que necesita el cuerpo. Pero la resultante final es la misma. Entonces, la glucosa aumentó. Bueno, esta glucosa que aumentó en la sangre, si yo quiero volver, supongamos, lo digo para que se entienda, no es exactitud. Suponete que se me fue después de una comida a 140 miligramos por ciento. Suponete, ¿está bien? Mucho más alto. Yo tengo que volver al valor de 70 a 110. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, para esto también me va a seguir ayudando la insulina. ¿De qué manera? Bueno, son muchas las maneras. Pero estas maneras que ya tenemos que explicar son maneras que actúa la insulina dentro de los tejidos y especialmente en el tejido hepático, el muscular y la grasa, el adiposa. En todos actúa, pero especialmente, hincapié, hígado, célula muscular, o músculo estriado esquelético, evolutario, y habíamos dicho tejido adiposo. Son tres, insisto, en todos. Y en estos especialmente tenemos que tener... ¿Puedo repetir esa parte? Sí, cómo no. Yo lo que tengo acá es
aumento de la glucosa, porque la insulina me permitió que entre esa glucosa a la sangre. ¿Perfecto? ¿Vamos bien? ¿Hasta acá se entiende? Entonces, como para que se entienda mejor, yo acá abajo les puse los valores normales, el rango de valores, que se aceptan actualmente. Ojo que estos rangos pueden... Sí, con el colesterol yo ya les conté cómo. Bueno, pero supongamos, esto lo mantenemos a 1 miligramos por 100. Entonces, yo como para que, digamos, tengan una idea más gráfica, entró esa glucosa que entró de la dieta y me llevó a la sangre a 140. No es que tiene que ser 140, pero para que se entienda. ¿Vamos bien? Que es mayor que esto. Eso quise poner. Entonces, la pregunta que uno se hace, ¿qué hacemos para mantener de vuelta a los 110? Entonces, la insulina va a actuar, va a trabajar, si lo quieren hacerlo más fácil, en todas las células de nuestro organismo. Pero hay algunas que hay que prestarle más atención. Hígado, músculo y tejido adiposo. Bueno, y uno de los mecanismos que la insulina, cuando ya hablamos del nivel celular, va a actuar para mantener niveles adecuados de glucosa, es justamente la glucólisis. ¿Por qué? Porque con la glucólisis vos oxidás la glucosa, la sacás del medio, pero aparte hay un plus. Sacás energía. ¿Está? ¿Sí? Eso muchas veces en la persona que es diabética está por ahí más cansado, más agotado, más asténico, más fatigado. ¿Por qué? Porque a pesar de tener una glucemia elevada, no la puede aprovechar. Entonces, fabrica menos ATP. Y muchas veces la visión esta cambia cuando uno sustituye con el medicamento. Dice, uy, ahora empecé a notar más fuerza, veo más las cosas, puedo desplazarme mejor. ¿Por qué? Uno de los puntos claves es eso. Bueno, así que, bueno, el jueves seguimos trabajando con esto y bueno,